Hola Iglesia, qué bendición es estar nuevamente con ustedes. Ha llegado el momento de exaltar a nuestro Dios, así que te pido que ahí en tu hogar dispongas tus manos, tu corazón y tu boca para glorificar al Rey. En estos tiempos hay muchas cosas que no entendemos, pero de algo tenemos certeza, y es que nuestro Dios es real, porque todos los días lo sentimos en nuestro ser. Así que vamos a entonar este canto y a glorificar el nombre de Dios. Hay cosas que no comprenderé, lugares hay donde no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Dile, me ha lavado con su sangre, carmesí, rojo carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando Jesús me perdonó, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre, carmesí, rojo carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre, carmesí, rojo carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Así es, Señor, tú eres real, totalmente real, y te glorificamos, Señor. Amén. Amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Continuamos con nuestra predicación expositiva del Nuevo Testamento. Recordamos a nuestra iglesia en Coacalco que el primer semestre predicamos siempre el Antiguo Testamento, capítulo por capítulo, y el segundo semestre predicamos el Nuevo Testamento párrafo por párrafo. Y hoy nos toca iniciar segunda a los Corintios. Vamos a buscar el capítulo 1, los 11 versículos. Segunda a los Corintios 1, del 1 al 11, y el título es Aflicciones de Pablo. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también en el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, lo cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación.
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pues gracias a Dios por su palabra y por el enorme privilegio de compartirla. Queremos hoy hablar de la utilidad de las aflicciones. Cuando Pablo escribió este pasaje, da dos ideas fundamentales que son la oración y la comunión como parte de una herramienta que nos fortalece en el sufrimiento. Entonces, es todo un tratado también inicial de cómo enfrentamos las crisis, cómo enfrentamos el sufrimiento, pero siempre en la comunión de la iglesia, siempre en compañía de nuestros hermanos en el ministerio, nuestros hermanos en la fe. Y bueno, el apóstol habla de un gran sufrimiento y el contexto de esta carta, aunque él está literalmente viviendo en Éfeso, decíamos en semanas pasadas, estuvo ministrando ahí mucho tiempo, tuvo también ahí un gran ataque respecto a la predicación del Evangelio. Si ustedes ven en 1 Corintios 15:32, dice que hubo una tribulación en Asia, y se refiere exactamente al lugar donde él estaba, que es Éfeso. Dice Hechos 19:8 y 10, que predicaron en Éfeso durante 2 años y 3 meses. O sea, en este inicio del tercer viaje misionero, Pablo se quedó mucho tiempo en Éfeso porque había respuesta al Evangelio. Había personas que estaban creyendo. Pero también dice en Hechos 19:24 que hubo un gran conflicto, que de hecho ya citamos en semanas pasadas, con un platero llamado Demetrio, que hacía templecitos de plata para la diosa Diana, y era un gran negocio para muchos artífices. Y cuando Pablo enseñó, dice Hechos 19:26, que no son dioses los que se hacen con las manos, o sea, él habló en contra de la idolatría, Demetrio y todo el grupo de plateros arremetieron contra Pablo. Y fue tal la violencia que se describe que prácticamente estuvieron a punto de morir. Por eso decimos que los verdaderos apóstoles, los que son genuinos apóstoles, son quienes predican la palabra en otras naciones y exponen sus vidas. Dedican tiempo, están dispuestos al sufrimiento, están dispuestos aún a la misma muerte. Ese es el concepto real del apostolado bíblico. Y dice ahí en Hechos 19:29 que la multitud era una tan grande cantidad de gente, arrebató a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y estaban tratando de lastimarlos, porque Pablo fue escondido literalmente, no estaba en público, le pidieron que no se presentara, aún la autoridad le pidió que no se presentara en público, porque era tanta la violencia de estos plateros, promotores de idolatría, que podían matar a Pablo y los que lo estaban acompañando. Entonces fue una violencia muy, muy fuerte la que se desarrolló ahí. Dice Hechos 19, es el contexto de este pasaje. Hechos 19:34 dice que por más de 2 horas gritaron: grande es Diana de los Efesios. O sea, se sentían tan ofendidos en su idolatría. Y todos conocemos por la mitología griega que Diana era una diosa importante. Ahí en Éfeso, en esa cultura totalmente helenizada, y era una diosa importante la que adoraban en esa ciudad y en varias ciudades del mundo. Entonces se sentían como atacados por la idolatría. Y aquí decimos que cuando se predica el Evangelio, la idolatría tiene que hacerse a un lado. Realmente no se puede adorar a Dios y a los ídolos. No se puede tener idolatría y adorar a Dios. Eso es algo muy claro en toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero había una violencia tan grande en esas personas que por tanto tiempo estaban gritando ahí respecto a la grandeza de su diosa. Y dice que Hechos 19:35 al 41 se solucionó por un sabio escribano, o sea, un oficial romano que se dedicaba a escribir todos los asuntos legales en esa ciudad, y él les pidió que se calmaran y dijo: no podemos seguir con tanta violencia porque aún el imperio nos puede catalogar como de sedición. O sea, una rebelión en contra del imperio romano, porque era tanta la violencia. Y les dijo: si hay algún asunto legal que Demetrio, este platero, y los artífices quieran arreglar con Pablo y con otros, hagan una demanda. Así dice literalmente, ¿no? Acúsense unos a otros. Entonces Dios usó a un hombre no creyente, pero sabio,
un hombre que, siendo escribano, arregló el problema de la violencia que estaba en Éfeso. Entonces, fue este el contexto en que Pablo dice, estuvimos a punto de morir. Pero aunque hubo tanta violencia, aunque hubo riesgo de su vida, Pablo se quedó predicando mucho tiempo ahí. Vamos a hablar entonces de 3 recursos para enfrentar la aflicción. 3 recursos para enfrentar la aflicción. El primer recurso para enfrentar la aflicción es la actitud. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Entonces, en este título que habla de las aflicciones de Pablo, los primeros 2 versículos hablan de un saludo de Pablo a la iglesia de Corinto y ahí habla de una actitud en frente de las situaciones difíciles. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces Pablo reconoce el ministerio que le fue dado por parte de Dios. Recordamos que los ministerios no los tomamos nosotros, no es humana la decisión, aunque sí es humana la responsabilidad de estar en esos ministerios, pero quien decide ponernos en un ministerio es Dios. Y Pablo dice, yo soy un apóstol de Jesucristo. O sea, en ese encuentro que tuvo, recordamos en Hechos 9 con el Señor Jesús, que se le reveló que hubo una ceguera de unos días, que hubo una transformación de un perseguidor, de un hombre que estaba atacando a la iglesia, se convirtió en un apóstol. Entonces realmente Dios llama a quien Él quiere y de una manera, en ese caso fue muy notoria cómo Pablo cambió su perspectiva de ser un fariseo, dice un fariseo de fariseos, de ser un seguidor de escuelas judías muy estrictas, ahora él es un predicador del evangelio. Entonces por eso él dice, yo soy un enviado de Jesucristo. Aunque haya violencia y todos los apóstoles que hoy tenemos, misioneros que están en muchos lugares del mundo predicando, tienen el honor de ser apóstoles de Jesucristo. El Señor los puso, el Señor los va a sostener, el Señor los está enviando. Dice, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, habla ahí de Jesús directamente como quien pone los ministerios, y esto está muy de acuerdo con toda la primera carta a los Corintios, quien nos da los ministerios es el Señor Jesucristo. Y dice, y la voluntad de Dios, ahí habla de la divinidad. Habla de la voluntad de Dios que está con Cristo enviando a Pablo como un apóstol. Y esta voluntad de Dios entonces nos acredita para el ministerio que tenemos que estar. Cualquier persona que está en el apostolado o en algún ministerio es por la voluntad de Dios. Entonces tenemos que estar en armonía con esa voluntad y reconociendo la autoridad, reconociendo la trascendencia de lo que hacemos y reconociendo la seriedad del trabajo. Pero también aquí empieza una comunión, hay una familiaridad, diríamos una fraternidad con Timoteo, que es una gran lección que ya hemos citado a este gran discípulo de Pablo, Timoteo, un joven que se daba buen testimonio de él y desde que se unió al ministerio con Pablo fue como un hijo para Pablo. Por eso decimos qué importantes son las relaciones en la iglesia. No superficiales, no nada más formales, sino también internas y totalmente entrañables. Ahí dice Pablo, Timoteo está conmigo. O sea, Pablo empieza a compartir el ministerio con otras personas. Y esto es una enseñanza para todos. El ministerio no es personalizado, no es individualista, es comunitario. Puede ser un gran y destacado apóstol como Pablo, pero tiene a un joven que le ayuda. Y tiene a otros ministros que mencionó en la primera carta a los Corintios y en sus cartas del Nuevo Testamento. Pablo menciona a varios compañeros y amigos que eran gente muy cercana. Entonces dice, hay una familiaridad, hay una fraternidad con otros. Y eso debemos también nosotros, veremos enseguida, tenemos que aplicarlo en nuestra vida. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. O sea, esta forma muy específica, totalmente formal de dirigirse a las iglesias, era un estilo de Pablo. Y es un estilo literario de las epístolas, o sea, él inicia por reconociendo el ministerio que viene de parte de Dios y dirige la carta a la iglesia en Corinto. Entonces dice, toda la iglesia del Señor que está en Corinto, les vamos a enviar esta carta. Y esto habla, hermanos, de la atención que los siervos de Dios tienen que dar a las iglesias. Recordemos que Pablo tuvo algunos problemas con la iglesia en Corinto y veremos más problemas en la segunda carta también. Por eso decimos, no estamos exentos de problemas en las iglesias, pero los problemas no son obstáculo para la comunión. Si de veras somos gente de Dios, se pueden arreglar. Si de veras somos gente de Dios, podemos seguir adelante, ¿no? Y dice el apóstol entonces, a toda la iglesia le envió esta carta. Dice, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahora, Acaya es la región occidental de Grecia. Y Pablo, estando en Acaya, dice, yo les envío un saludo a los hermanos de Corinto. A los hermanos de esa ciudad que también era griega. Dice, les estoy enviando con Timoteo, pero también con toda la iglesia.
Ahí hablamos cómo hay que incluir a la iglesia en los ministerios, en las necesidades y en las decisiones. Pablo tiene una actitud totalmente incluyente. También esto es determinante en un buen ministerio. Hay que incluir a los demás. Posiblemente no dejarles toda la carga o toda la responsabilidad, porque se toman años en formar a una persona para el ministerio, pero quien está ya como Pablo con esa experiencia, con esa capacidad que Dios le dio en las misiones, como escritor, como teólogo, como pastor, como maestro, él dice, les envío una carta, no solo yo, sino los santos que están en la calle. O sea, en una región de Grecia Occidental. Entonces, este ministerio es por el Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, y tenemos que hablar de otros hermanos que están con nosotros. Nadie tiene que estar solo en el ministerio o que solamente decide o solamente se dirige o solamente hace el ministerio. Siempre necesitamos tener una compañía. Dice el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí entonces recordamos la palabra charis o charis, que es un regalo que produce gozo o todo el favor de Dios. Esa es la gracia. Siempre Pablo habla de la gracia de Dios. Y yo creo, hermanos, sinceramente, que la gracia del Señor está con todos nosotros. Veremos en medio a veces de problemas, pero ahí también está la gracia del Señor. Entonces, Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, que también era una iglesia conflictiva. Ya dijimos, era una iglesia carismática, pero carnal. Una iglesia con muchos dones del Espíritu Santo, pero que permitía el pecado y que estaban atacando a la autoridad de Pablo. Sin embargo, Pablo tiene una buena actitud. Aún a los que se rebelan, hay que con autoridad tratar de convencerlos, y eso tratará mucho la segunda carta del apóstol Pablo. Pero Pablo no está reclamando, no dice que no son una iglesia cristiana, dice ustedes son la iglesia de Dios que está en Corinto y les envío gracia y paz en mi saludo. Entonces, siempre la gracia de Dios tiene que estar, ese favor de Dios, esa misericordia de Dios hacia la iglesia. Tenemos que tener un aprendizaje respecto a esa actitud. Por eso le decíamos, el primer recurso es la actitud. Tenemos que tener buenas actitudes en el servicio. Y también dice la palabra Irene, que es paz, o es una armonía total en la crisis. Entonces, Pablo les desea la gracia de Dios, que en sí ya es ese favor, en sí es ya esa ayuda, en sí es todo el poder, la misericordia para sus vidas, pero dice que también tengan paz. ¿Cuánta falta nos hace la paz? Y esa paz es la armonía en medio de la crisis. Entonces, paz no es ausencia de problemas. Paz es armonía total en la crisis. Entonces, nosotros necesitamos tomar esa ilustración de la paz de Dios en nuestro corazón y recordar que en medio de la gran crisis tenemos una paz. Quizás algunos recordamos aquí una ilustración que nos han dado respecto a una pequeña rama que está en la saliente de una catarata, donde hay mucha lluvia y hay una pequeña ramita ahí y ahí hay un pajarito cantando. Esto es una ilustración de la paz, decía alguien, ¿no? O sea, aunque hay tanta agua cayendo alrededor, en esa varita, en esa ramita hay un pájaro cantando y dice, esto parece ser la paz. Porque hay una gran crisis, pero yo tengo la certeza porque estoy asentado en esa rama, que es la gracia de Dios o la paz de Dios. Entonces, la paz del Señor va a ser armonía aunque tengamos problemas. También es equilibrio y estabilidad como partes de una unidad. Entonces, la paz tiene que ser parte de nuestro carácter, hermano. Y la paz aparece en muchos contextos del Nuevo Testamento respecto a la obra de Dios en nuestro corazón, a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, tenemos necesidad de buscar más esa paz. Y Pablo les desea esa paz a la iglesia, ¿no? Recordamos, es una prioridad para Pablo en recordarles la gracia y la paz del Señor. Lo desea a toda la iglesia, no hace distinción, no menciona nada más a unos como especiales, aunque en algunas cartas mencionan nombres, pero normalmente y muy abundantemente Pablo habla de toda la iglesia. Y eso es una gran lección para el ministerio, ¿no? Todo el favor de Dios en esa unidad que se tiene que tener. Y esa gracia y paz, ¿de dónde proceden? Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces ahí describe a dos personas de la Trinidad. En este caso no está hablando del Espíritu Santo, pero ya dijimos en la primera carta habló mucho, y en esta segunda carta también habla del Espíritu Santo, pero aquí dice que la gracia y la paz vienen de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Dios nuestro Padre es una frase muy interesante porque habla de la divinidad. O sea, este Dios eterno, creador, diseñador, todopoderoso, también es nuestro Padre. La paternidad de Dios es un tema que veremos un poquito en estos versículos, pero recordamos esa relación que tenemos con Él. Además de nuestro creador, del juez, el soberano, el Padre tiene una relación con nosotros. Y podemos buscar mucho en el Nuevo Testamento qué hace el Padre. Y en este texto dice, la gracia y la paz viene del Padre y del Señor Jesucristo.
Entonces, nosotros tenemos la bendición de tener este Padre. Recordamos que como iglesia somos engendrados y somos adoptados. Las dos cosas, dice el Nuevo Testamento, engendrados porque somos esencialmente formados en Cristo por la sangre de Jesús, pero también formalmente adoptados. Recordamos que la adopción en el contexto romano era un honor muy grande, que se le concedía a una persona que no era biológicamente familiar, pero se le daban los derechos. Incluso había todo un proceso legal que podía durar años para darle a una persona la paternidad y darle entonces la familiaridad con ese grupo de un padre especial, ¿no? Entonces, cuando somos adoptados es una bendición muy grande porque nosotros lo somos. Tenemos un Padre que nos engendró y nos adoptó. Y dice, y el Señor Jesucristo. Aquí habla también del título Curios, que es Señor para nosotros, el Señor Jesucristo. O sea, pone al nivel del Padre la misma esencia, naturaleza y propósito de Jesús. Jesús no es inferior, y ha habido mucho de esto, de hecho lo vimos en el curso de teología, muchas diferencias respecto al Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. No hay diferencia entre los tres. Solamente por funcionalidad y por revelación para nosotros tienen diferentes labores o diferentes tareas, pero son iguales. Las tres personas son personas iguales. Y el Señor Jesucristo habla entonces que de Él también viene la gracia y la paz. Y dice entonces que hay una paternidad y un señorío. Dios es Padre y es Señor. En este caso, el Padre, tenemos una relación con Él. Esta palabra pater es un poco formal, habla mucho de la realidad de esa paternidad, pero entonces Él es nuestro Padre. Somos hijos de Dios realmente. De hecho, por eso nos decimos hermanos en la iglesia, ¿no? No es un cliché, somos hermanos de verdad. Porque así como en lo biológico tenemos una familia tan trascendental, tan importante, nuestros padres biológicos, nuestros hermanos, nuestros hijos, es gente muy cercana a la biología nuestra, ¿no? Es gente muy especial. También espiritualmente somos hermanos por la obra del Padre que envió al Hijo a morir por nosotros, el Hijo que con su sangre nos derramó, nos dio la salvación, la derramó por nuestra salvación y nos dio una hermandad. Somos hermanos de verdad. Tenemos una paternidad y tenemos una hermandad genuinas de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces sí somos hermanos espiritualmente, genuinamente, y por eso tenemos una serie de compromisos y bendiciones en esa relación. Entonces, todo procede del Padre y de Jesús, dice aquí. Entonces, esa gracia, esa bendición, esa capacidad de ministerio que tenía Pablo, dice, todo procede de Dios. Él reconoce de nuestro Padre, Dios nuestro Padre y del Señor Jesús proceden la gracia y la paz que les puedo desear a la iglesia de Corinto. ¿Qué aprendemos de esto nosotros? En primer lugar, es necesario cambiar la actitud ante la aflicción. Claro que todos sufrimos, todos nos sentimos debilitados, todos tenemos miedo, todos somos muy, muy débiles. Realmente los seres humanos somos muy débiles. Somos muy frágiles. Pero en medio de la aflicción tenemos que cambiar la actitud. Y sí, a veces lloramos, como veremos, ese es un punto, el tercer punto del día de hoy, que es el consuelo. Cómo viene el consuelo de parte de Dios y de parte de los demás. Pero tenemos que cambiar la actitud y recordar que es el Señor que nos ha puesto en el ministerio. Todos tenemos ministerios. Aún ahora en confinamiento, en esta nueva dinámica de iglesia, todos somos parte de una función eclesiástica. Todos somos parte de un ministerio que Dios nos ha dado. No todos tenemos el mismo ministerio. Imagínense un hombre tan destacado como Pablo, pues es incomparable humanamente, diríamos, es uno de los más grandes pensadores occidentales. Y es un hombre puesto por Dios, por supuesto, pero tiene una capacidad increíble. Y sin embargo, él reconoce el cuerpo de Cristo y reconoce a otras personas y reconoce que el ministerio viene de Dios, viene de Jesús. Entonces, nosotros en el ministerio tenemos que seguir sirviendo mientras podamos. El ministerio es un privilegio. No es una ocasión, no es un hobby, es una dedicación, es un entregarnos, como veremos enseguida también, pero tenemos que seguir ministrando, tenemos que seguir desarrollando los talentos que Dios nos ha dado. Que nadie se quede con parte del talento o del ministerio que Dios le da, y siempre acompañar, respaldar y formar. Esas son tres normas para nosotros como parte del ministerio. Acompañar, porque siempre va a ser necesario que estemos con alguien que está en un ministerio, que necesita o que sufre. Respaldar, o sea, todos podemos ayudar a otros. Y ese es un gran avance en nuestro carácter. No que me respalden a mí o que hagan lo que yo quiero. Yo tengo que respaldar a otros. Y a veces quizás no estoy de acuerdo o no tengo mucha habilidad, pero tengo que respaldar. Y formar. Pablo acompañaba, respaldaba y formaba. O sea,
Cuando hablamos de Timoteo, que llegó a ser un gran y destacado pastor en el Nuevo Testamento, fue formado por un gran maestro, que fue Pablo. Entonces la formación es necesaria y es esencial y tenemos que aprender a apreciarla, porque a veces hoy que tenemos tanta posmodernidad y tanto anarquismo radical, hoy se llama así el anarquismo radical en lo que estamos viviendo, la gente no valora a los maestros. La gente no valora a los formadores y la palabra de Dios nos dice que sí es básico que alguien nos esté formando. Todos tenemos necesidad de personas con más experiencia, quizás con más años, con más tiempo en el ministerio que nos van a formar. Para poder llegar a ser buenos tenemos que ser formados y enfocarnos en toda la iglesia, o sea, realmente no nada más a un grupito. Por supuesto, en la iglesia hay personas muy destacadas, personas muy cercanas, muy cálidas, personas en el ministerio, a veces incluso personas con conflictos en las iglesias, pero todos los que estamos en la iglesia somos parte. Entonces nos tenemos que enfocar en toda la iglesia y no nada más en un pequeño grupo. Amamos muy en especial a todos y tenemos que dirigirnos a todos ellos. Incluso Pablo hablaba de esas regiones, ¿no? Cuando habla de Acaya, era una región occidental en Grecia, dice, estas iglesias, este grupo de personas, les enviamos un saludo. Y el saludo y el deseo, hermanos, también es una cortesía. ¿Sabe que en la iglesia a veces no hay mucha cortesía? Tenemos que ser corteses en la iglesia, hermano. Sí, amamos al Señor, las cosas de Dios son serias, el trabajo es vital, pero siempre tenemos que ser gente muy cortés, muy educada. Yo creo que los más caballerosos entre los hombres tienen que estar en la iglesia de Cristo. Y las damas más elegantes también están en la iglesia, son hijas de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, este saludo de Pablo, en medio de las problemáticas que tuvo con la iglesia, dice, gracia y paz a ustedes. O sea, realmente un siervo de Dios no está ofendiendo, no está descalificando, aunque la disciplina es otro tema que veremos en otra ocasión, pero en este momento él dice, les deseo la gracia y la paz, y viene del Padre y del Señor Jesús. Dos personas divinas involucradas en esta gracia y en esta paz, en este carácter transformado de Pablo para el ministerio. Un segundo recurso para enfrentar la aflicción es la madurez. Madurez, segunda los Corintios 1, del 3 al 7. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, antes de iniciar toda la temática, que es muy diversa, en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice, bendito sea Dios. Ahora, nosotros recordamos la palabra bendición. Cuando Dios bendice, Él tiene todo el poder para hacer, para poner, para quitar, para transformar. Cuando nosotros bendecimos a Dios, nada más es una palabra de agradecimiento, es una palabra de reconocimiento. Nosotros no le hacemos ningún favor a Dios. Dios no necesita nuestra bendición, lo hacemos por amor. Cuando bendecimos al Señor es una acción de gracias, es un reconocimiento. Y Pablo, antes de tratar todos los temas con la segunda carta a los Corintios, dice, bendito sea Dios. Qué especial que nosotros tengamos entre nuestros ministros, entre la gente que nos forma, que son misioneros, que son pastores, que son maestros, gente que dice, bendito sea Dios. Antes de entrar el problema, antes de tratar las situaciones, antes de presentar cualquier necesidad, en este caso en una carta, en una situación epistolar, Pablo dice, bendito sea Dios. Por eso siempre nosotros bendecimos al Señor, decimos, reconocemos, agradecemos y estamos dándole al Señor la honra y la gloria antes de cualquier otra situación. Sería una muy buena actitud de quienes servimos al Señor bendecir primeramente. Se dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí habla de Dios, hablando de la divinidad en pleno, pero dice el Padre. Entonces se especifica la persona del Padre, la primera persona de la Trinidad, dice de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este Padre que es para nosotros también es de Jesús. Tomó el papel de Padre porque Jesús en muchas ocasiones se llama Hijo, aunque también es Verbo y es otra serie grande de nombres y títulos, pero también es Hijo. Jesús tiene una relación, ahí la filialidad tiene una connotación muy elevada, ¿no? Ser papás y ser hijos es algo muy especial. Es algo muy valioso, porque el Padre tiene ese lugar de autoridad, de alguien que ama, que da gracia, pero Jesús, que es nuestro Señor, también es hijo de este Padre. Entonces, esa relación filial es determinante para nosotros, porque Pablo sí reconoce entonces ahí que bendice al Padre, pero también dice, es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Entonces, en esta parte del texto, versículo 3, aprendemos un poco de la paternidad. ¿Sabe que es muy necesario aprender de la paternidad de Dios? Quizás quienes humanamente han tenido un padre biológico que fue bueno, que fue responsable, trabajador, entregado,
amoroso, pues tienen una gran ventaja. Es una bendición de un papá biológico que realmente es un buen hombre. Pero hay muchos que quizás no tienen ese buen padre. Humanamente muchos hombres, como decíamos, engendran y abandonan. Muchos hombres no atienden, descargan nada más en la esposa las responsabilidades. Algunos nada más dan lo económico y nada más. Y ahí tenemos que modificar el concepto de padre. Porque este es padre de misericordias. O sea, este padre, este ser de quien descendemos todos, porque es nuestro creador y es quien nos engendró con la sangre de su Hijo, por eso decimos somos hermanos de verdad. Bueno, es un padre de misericordias. La palabra misericordia, recordamos, significa acercar el corazón de la miseria de los demás. Eso es. Entonces, cuando dice Dios es padre de misericordias, lo dice en plural. Entonces, Dios acerca su corazón a las miserias de todos los seres humanos. Todos tenemos miserias, todos tenemos pecado, todos tenemos debilidades, todos tenemos incongruencias, todos somos inconstantes, pero Dios tiene misericordia y nos levanta en medio de esa necesidad, de esa miseria en la que estamos a veces. Y cuando lo dice en plural, entonces habla de esa actitud permanente del Señor. El Padre da misericordia, no en muchas ocasiones, diríamos constantemente da misericordia. Entonces, ese Padre de misericordias está cercano a todas las necesidades de quienes lo seguimos y también de quienes no lo siguen. Lamentablemente, muchas personas en el mundo no conocen de Dios, no quieren conocer de Dios, porque sienten la fe excluyente, ¿no? Que haya un solo Dios creador, un solo mediador que es Jesús, una sola palabra que es revelada, que es la Biblia. Al humanismo secular esto no le gusta, es muy chocante. Pero realmente la palabra enseña eso, que Dios es misericordioso con todos. Quisiera que todos fueran sus hijos, no son. Como hay una discusión muy fuerte, quienes piensan que por ser creación de Dios somos hijos de Dios. Recordamos pues Hechos Juan 1:12 que dice, solamente los que aceptan a Jesús son hijos de Dios. Entonces, Dios quiere que todos se acerquen para ser sus hijos, pero la condición es que acepten a Jesús como Señor, que estén en Jesús como Salvador. Entonces, esa misericordia de Dios es muy constante para todos sus hijos. Y Dios de toda consolación. Entonces, si es Padre de misericordias, ese engendrar y ese mostrar un corazón cercano a la miseria de los hijos, también es un Dios de toda consolación. Y es interesante la palabra toda. O sea, no es un Dios que consuela ocasionalmente o que llegó a consolar. Y aquí la palabra consolación es proporcionar ayuda para soportar la aflicción. Hoy hablaremos en varios contextos lo que es consolar. Pero realmente este Padre consuela. Qué bello que un Padre consuele. Es algo que quizá no es muy común. Ha sido más fuerte la idea de un hombre que tiene una rigidez, que tiene así como una inaccesibilidad. Pero aquí dice, este es Padre de toda consolación. Un Padre que nos ayuda a soportar las aflicciones. Un Padre que atiende cuando lloramos. Un Padre que atiende cuando estamos debilitados, que atiende cuando necesitamos seguir adelante. Entonces, un Padre verdaderamente tiene misericordias y consolación. En este contexto del versículo 3. Y bueno, así es el Padre. Tiene misericordias y consuela. Y veremos un poquito más en este contexto. Dice el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Esta gramaticalmente tiene mucha complicación, tiene muchas repeticiones, pero realmente habla aquí de que este Padre nos consuela, dice, en todas nuestras tribulaciones. Decíamos, no es ocasional. ¿En qué tribulación nos consuela el Padre? En todas. Y es interesante notar que no dice que nosotros lo sintamos, porque hay mucho sensualismo en la iglesia, la gente que quiere sentir cosas y experiencias, que llega a suceder, pero no es constante, no es permanente. A veces no sentimos esa consolación, pero ahí está. Dice, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. O sea, cuando nosotros estamos afligidos, y recuerde la palabra tribulación es un sufrimiento extremo, cuando estamos en ese nivel de padecimiento, de sufrimiento, de aflicción, ahí está el consuelo de Dios siempre. Y tiene un propósito. Nos consuela para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, es muy notorio esta diagramación de este texto, es ir viendo la relación gramatical que hay,
Porque dice, estamos siendo consolados siempre por Dios con este propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Con el propósito de que nosotros consolemos, dice, a los que están en cualquier tribulación. O sea, realmente los creyentes padecemos tribulaciones, aflicciones, sufrimientos extremos con el propósito de consolar a todos los que sufren. Aquí la iglesia tiene un ministerio de consolación. Tenemos que consolar a los que sufren. No enfocarnos en que Dios supla mi necesidad o Dios esté conmigo, yo sienta que hay bendición para mi vida personal o mi familia. No. Puede ser que esas cosas sucedan y estén bien en su momento, pero aun cuando estamos sufriendo, yo entiendo que voy a consolar a otras personas. Porque cuando ya pasé por ese sufrimiento, puedo percibir qué debilidad, qué dolor, qué aflicción se siente en medio de esa situación. Entonces, Pablo dice, en todas las tribulaciones que tuvimos en Éfeso, que las describe enseguida también, y dice, bueno, las padecimos para consolar a los que están en tribulación. A todos los que están en tribulación. Entonces, las personas que nos rodean tienen que ser consoladas por una iglesia madura, una iglesia que ha sufrido, una iglesia que no ve el sufrimiento como algo injusto, como algo arbitrario de parte de Dios, como veíamos al estudiar Job el año pasado, pero realmente el sufrimiento tiene un propósito. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces, cuando Dios nos consuela, es un medio. Dice, el consuelo de Dios es un medio para que nosotros también consolemos a otros. No es que busquemos el sufrimiento, no es que seamos masoquistas, no. Pero sí dice aquí que cuando hay sufrimiento vamos a aprender a consolar a otros. Entonces es un cambio de mentalidad. Es decir, cuando estoy sufriendo en todas esas aflicciones, el consuelo de Dios viene para que yo pueda también darle un refrigerio espiritual a los que me rodean, que yo sea sensible a ellos. Y recordamos que las aflicciones son abatimiento, tristeza y sufrimiento. O sea, el abatimiento es estar muy decaído. Todos llegamos a estar abatidos por diversas razones. El abatimiento puede ser solucionado por la obra del Señor, por la obra del Espíritu Santo, pero para que podamos también entender los que están abatidos. La tristeza, o sea, ese sentimiento de desolación, ese sentimiento de mucha situación en contra que no puedo resolver y entonces me siento muy triste por esta situación o de pérdida. También las pérdidas, vienen aquí pérdidas. Y el sufrimiento. Y el sufrimiento habla mucho de una aflicción física y espiritual. Entonces, Dios nos consuela con el propósito de que consolemos a otros. Dice el versículo 5, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, la solución de esta dinámica del sufrimiento que no entendemos a veces, aquí la explica Pablo en un versículo, en el versículo 5, dice, toda esa aflicción que tenemos, que nos permite consolar, es porque las aflicciones de Cristo están en nosotros. Las aflicciones de Cristo se refiere a la persecución que él tuvo en Éfeso. Cuando tuvo en Éfeso ese momento en que casi lo matan y a varios que estaban con él, y describe un poquito más en los versículos enseguida, pero dice, ese sufrimiento que tuvimos, ese miedo, esa desolación, ese debilitamiento, son aflicciones en Cristo. Pero gracias a Dios que pudimos ser bendecidos para salir adelante y consolar a otros. Porque así como abundan, la palabra abunda es algo excesivo. Son excesivas las aflicciones. Dice, así abunda también la consolación. O sea, como abunda el sufrimiento, abunda el consuelo. Abunda ese momento en que el Señor viene y nos consuela. Y quizás tengamos que aprender nosotros a decirle, Señor, ayúdame a aprender cómo me consuelas. Porque a veces yo no entiendo cómo me consuelas. Yo no entiendo tu consuelo, pero te pido que me ayudes a entender cómo me consuelas para que yo pueda consolar a otros. Nos falta mucho discernimiento a veces porque en el sufrimiento nos sentimos muy abatidos, nos sentimos muy rebasados y entonces no entendemos cómo Dios nos consuela. Entonces es un buen padre que siempre consuela. Diríamos, como los padres biológicos que siempre consuelan a sus hijos, nosotros también, el Padre Espiritual nos consuela siempre. Dice el versículo 6, porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Entonces, cuando Pablo dice aquí, si somos atribulados, habla de una condición. Dice, si estamos en un momento de sufrimiento, es para que ustedes sean consolados. Le habla a los corintios directamente, ¿no? Cuando saben de la persecución en Éfeso, dice, ustedes que están en Corinto no vivieron esto, pero a ustedes les puedo decir que mi tribulación es para consolarlos. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar orando. Veremos esto también como parte de este contexto. El orar por los demás nos ayuda a identificarnos con su necesidad.
No es una oración breve o superficial o ocasional, es una oración constante, ¿no? Y esa oración nos identifica con la necesidad. Como dice Pablo enseguida, ustedes se hicieron parte de nuestra necesidad al orar por nosotros en Éfeso. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, igual, si tenemos tribulación, hay consolación y salvación. Y si tenemos consuelo, hay consolación y salvación. Se refiere a la fortaleza en la fe. La salvación no es que nosotros determinemos la salvación de nadie. Nada más es que afirmemos en la fe a los que están viendo nuestro padecimiento y sigan adelante. Que ellos tomen el modelo y sigan como lo hacemos todos. Como en la galería de los hombres de la fe, en Hebreos 11, este sufrimiento, este modelo de vida nos anima a los demás a seguir. No es que ninguno de ellos nos pueda salvar, pero sí, cuando vemos las tribulaciones, las vicisitudes, podemos nosotros seguir adelante. Porque dice, se opera al sufrir las aflicciones que también nosotros padecemos. O sea, los corintios tomaron como propia la necesidad de Pablo en Éfeso. No estaban siendo perseguidos, no estaban siendo ellos abrumados, pero dice Pablo, ustedes oraron por nosotros. Dice, estoy de acuerdo, estoy totalmente consciente de que ustedes oraron por nosotros y al sufrir juntos este padecimiento, aunque no fue físico en los corintios, fue físico en Pablo y fue espiritual en los corintios, dice, pero esto nos dio una fortaleza. Versículo 7 dice, y vuestra confianza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, ahí describe claramente, dice, nuestra esperanza respecto de vosotros, o sea, habla de una confianza en la intercesión de los corintios por Pablo en Éfeso. Dice, yo sé que ustedes están orando por nosotros, que estamos aquí con tanta violencia alrededor, y esa oración es tan eficaz, es una oración tan necesaria que nos da un descanso espiritual y nosotros sabemos que hay firmeza en esto porque ustedes están orando por nosotros. Aquí diríamos, una iglesia tiene que estar comprometida con la oración. La oración es determinante. En todo lo que hacemos, predicamos, hacemos evangelismo, misiones, administramos, todo lo que hacemos para el ministerio está bien y también la oración es parte de lo que hacemos. En este caso, los corintios, con su oración, Pablo sintió una gran fortaleza. Dice, porque somos compañeros en las aflicciones. O sea, cuando los corintios supieron de la persecución en Éfeso, empezaron a orar por Pablo y por los que lo acompañaban. Dice, ustedes nos acompañaron en la tribulación, pero también somos compañeros en la consolación. O sea, cuando viene la respuesta de Dios, la fortaleza de Dios, esa compañía es determinante para que sigamos adelante. Tenemos que la comunión también es compartir la necesidad. Aplicamos esto en nuestras vidas, entonces tenemos que bendecir siempre a Dios primero. Pase lo que pase en nuestras vidas, dice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es de toda consolación. Entonces, como parte de nuestra vida, como parte de nuestra fe, siempre tenemos que estar dando la gloria a Dios. Pase lo que pase, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Que la gente nos escuche decir, bendito sea el Señor. Y la descripción de las aflicciones habla de un consuelo en medio de las aflicciones que viene de Dios, que es atender, que es fortalecer en medio del sufrimiento, es disminuir el dolor, eso es consolar. Entonces nosotros como iglesia somos consolados por Dios, pero también nos consolamos unos a otros. Tenemos que aprender a estar más cercanos allí. A lo mejor es un poco relacionado con la palabra paráclesis, que es como un abogado que viene, un paracleto, decíamos, lo que hace el Espíritu Santo, que viene y me aconseja y está conmigo en el sufrimiento. También en el Señor Jesús abundan las aflicciones y abunda el consuelo. O sea, sí hay sufrimientos, pero viene también el consuelo siempre porque Dios nos da esa parte de que nosotros podamos ser consolados. Ahora, los conceptos de tribulación y consuelo tenemos que modificarlos, porque la tribulación, aunque no vamos a buscarla, va a llegar. Pero cuando venga un sufrimiento, hermanos amados, siempre tenemos que sentir que es nuestra necesidad. Es decir, el sufrimiento de mi hermano o de mi hermana es como mi sufrimiento. Y no es una cuestión de poses o de lucimiento. De veras le amo y me duele mucho su enfermedad. Me duele mucho su dolor, me duele mucho su pérdida, me duele mucho su aflicción, o la persecución, o el sufrimiento en el ministerio que esté pasando. Por eso es muy bueno que nosotros siempre hablemos de una consolación. Además de exhortar y evangelizar o llevar las misiones mundiales, el consuelo es una parte esencial del ministerio de la iglesia. Y en el contexto de la iglesia hay una fortaleza cuando compartimos las necesidades. Por eso decíamos, el decir voy a orar por esta necesidad es real. Estoy orando por mis hermanos, estoy orando por estas iglesias y entre más oremos, hermano, habrá bendición siempre. Tal vez nosotros no tengamos todos los conceptos o todas las decisiones, pero sí tenemos la posibilidad de orar siempre. Que mi comunión sea también orar. Qué bello se siente cuando alguien nos dice, estoy orando por usted. Mi oración por usted, a favor de usted, para que usted siga adelante, es un tesoro realmente muy, muy valioso.
El tercer recurso que describe Pablo respecto a las aflicciones es la comunión. Segunda los Corintios 1, del 8 al 11. Dice el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra aflicción que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Con ese momento de aflicción, Hechos 18 y 19, que habla de Pablo en Éfeso, tercer viaje misionero, una multitud que los quería matar literalmente, un sentido de violencia que les estaba rodeando tan fuerte. Todos podemos caer en una situación de sentirnos insuficientes. ¿Sabe? Somos insuficientes siempre. Nosotros no somos autosuficientes ni suficientes, somos dependientes de Dios. Nuestra suficiencia siempre viene de Dios. Dice Pablo, no queremos que ignoren la tribulación. Recordemos, en ese contexto la noticia tardaba mucho en llegar. No era como hoy tenemos automatizadas las noticias, realmente tardaban a veces semanas o meses. En lo que alguien llevaba una carta o alguien visitaba de una ciudad a otra, los viajes duraban semanas o meses. Y Pablo dice, tienen ustedes que saber de la aflicción que tuvimos en Éfeso, porque esta aflicción enseña. Decíamos, la aflicción es didáctica. También esta aflicción, este padecimiento, esta persecución puede ser de enseñanza para otros. Dice, nos sobrevino, o sea, no esperaban esa situación. Si usted ve bien Hechos 18 y 19, Pablo estaba en Éfeso predicando mucho tiempo y discutió con unos y habló y se cambió de varios lugares predicando la palabra del Señor, siempre anunciando el reino de Dios, o sea, siempre predicando la palabra. Y hubo momentos de violencia, hubo momentos en que lo abandonaron, momentos en que no estaban de acuerdo con él, pero cuando se tocó el tema de Diana de los Efesios, entonces sí hubo una violencia extrema. Y aquí recordemos, los verdaderos apóstoles sufren violencia extrema. Están en un medio de otra nación, de otra cultura, de otro idioma, y hay un ataque hacia nuestros hermanos misioneros. Por eso decimos, los apóstoles, es la palabra más correcta, apóstoles. La palabra misionero es muy latinizada, pero realmente hoy se usa más misionero que apóstol. Sin embargo, en la palabra dice los apóstoles, que decimos enviados a otro lugar a predicar, pueden padecer tal persecución. Dice, fuimos abrumados sobremanera. O sea, recuerde que abrumado es debilitado. Es así como de la palabra original bruma, como algo que no nos deja ver, algo que no nos permite desplazarnos, que nos quita la seguridad. Dice, fuimos abrumados sobremanera. O sea, no fue estar abrumados, que en sí ya es muy fuerte la palabra. Dice, abrumados sobremanera, en exceso. La bruma, el pesar, el temor, la violencia alrededor fue tanta, dice que fue más allá de nuestras fuerzas. Y ahí vemos nosotros a un gran teólogo, a un gran hombre, a un gran misionero y pastor, quizás uno de los grandes modelos de ministerio, que es Pablo el apóstol. Pues él se sintió así, con todas las capacidades que Dios le dio, con toda la vida de oración, con la preparación que él tenía, con el perfil, posiblemente una persona extremadamente inteligente y extremadamente preparada. Dice, con todos estos recursos que Dios le había dado, él se sintió rebasado. Dice, nuestras fuerzas no eran suficientes para enfrentar esta persecución. Y esto coincide mucho con vidas de misioneros. Cuando hemos leído de vidas de misioneros o vemos testimonios de misioneros o apóstoles contemporáneos o históricos, decimos, siempre hubo tanto ataque, tanta violencia alrededor, que se sentían que no podían. Dice, aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, estábamos totalmente ante una inminencia de muerte, una muerte inminente. Porque era la violencia tan grande que estaban por matarlos. Y usted sabe esto, ¿no? En toda la historia de la iglesia ha habido muchos mártires, muchos hermanos nuestros. Quizás muy pocos conocemos los nombres y las fechas de cristianos que han muerto en 2000 años de fe bíblica, de fe genuina. Pero estos hermanos que han muerto, que han sido asesinados por gobiernos o por personas violentas, son testigos de que la verdad tiene que seguirse predicando, de que tenemos que continuar en el evangelismo, en las misiones, a un riesgo de perder la vida. Y Pablo fue tan ejemplar en ese momento que siguió adelante. Y ese versículo explica el contexto, versículo 9. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, estaba en esa certeza de muerte el que estaba Pablo predicando y los que lo acompañaban. Dice, todos nosotros tuvimos una sentencia de muerte. O sea, recuerda que la palabra sentencia es una declaratoria legal.
es dictar algo que está dándole en lo legal, pues a favor o en contra de alguna persona. En este caso era en contra. Y Pablo dice, estábamos totalmente dispuestos a morir. O sea, no lo sentenció una autoridad humana, pero era una sentencia por la circunstancia. Era una sentencia circunstancial. Tanta gente hablando mal, tanta gente violenta, tanta gente maldiciendo, dice Pablo. Entonces nosotros pensamos que solamente si moríamos, Dios nos puede resucitar. O sea, aquí la resurrección es una aliciente para seguir adelante. Dice Pablo, porque era tan fuerte la persecución, era tan fuerte la violencia, que sentimos que estábamos como sentenciados a muerte y para que no confiásemos en nosotros. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos débiles, se manifiesta la fuerza de Dios. Porque realmente cuando yo soy débil, no confío en mis recursos, no confío en mis habilidades, no confío en mi experiencia, confío en Dios. Es una gran lección de madurez en ese sentido, ¿no? La comunión de la iglesia dio a Pablo esa fortaleza y dice, si Dios nos resucita, era la única esperanza, porque estábamos a borde de la muerte. Dice el versículo 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjese los tiempos que usa Pablo. Usa un pasado, un presente perfecto y un futuro. Entonces, ¿cuándo nos libra Dios? Siempre. Aunque algunos han muerto, no hay duda de toda la violencia que ha habido en contra de la iglesia a lo largo de la historia y aún en nuestro momento actual también. Pero quien nos libra de la muerte es Dios mismo. Pablo dice, hablando ya de lo que pasó en Éfeso, dice, Dios nos libró de la muerte. Detuvo a Demetrio, a los plateros, usó un escribano muy sabio que calmó la situación. Dios usó a este hombre, decíamos. Pero bueno, dice, y nos libra, o sea, permanentemente. Hoy me está librando el Señor. En algún día en que el Señor quiera llamarme a su presencia o pierda la vida de la manera en que Dios lo disponga, me voy a ir a su presencia. Pero mientras estoy con vida, reconozco que Dios me libró, me libra y aún nos librará en el futuro. Y Pablo empezaba entonces aquí parte de su tercer viaje misionero. Usted conoce en hechos la narración. Acabó el tercer viaje misionero y después fue llevado preso a Jerusalén. Entonces, Pablo ya tenía la idea de que tenía que ir a Roma a predicar, de que tenía que dar su vida. Desde que Jesús se le reveló, le dijo, vas a ser testigo delante de muchos magistrados, delante de muchas personas importantes. La capacidad que Dios le dio a Pablo era para eso, para predicar delante de mucha gente. Y nos libró de tan gran muerte, habla de la violencia extrema, una muerte extremadamente violenta. Por eso dice, nos libró, nos libra y nos librará de tan gran muerte, porque estuvo allí en medio de una violencia tan grande que podían quitarle la vida en cualquier momento. Dice algo que viene enseguida, determinante en la oración, versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios por el don concedido a nosotros por medio de muchos. La oración entonces es determinante y es permanente. Así, la oración es determinante porque realmente cambia las situaciones, lleva el plan de Dios a efectividad y también es permanente. No es una oración, decíamos, ocasional. Siempre tenemos que estar orando. La oración nunca sobra, hermano. Quizás haya recursos en Dios que nunca sobran y uno de Dios es la oración. Nunca está de más orar. La necesidad que usted escuche, no sabe, a las personas que ni siquiera conocemos, hoy que estamos tan globalizados, hay ministerios a los que por supuesto ni conocemos, ni sabemos qué pasa con ellos, pero nuestra oración a favor de ellos va a ser siempre efectiva. Y por supuesto si oramos también por la gente como Pablo, que estaban siendo atribulados por la persecución, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro. O sea, la oración es cooperar. Quizás muchos nos gusta mucho estar en el ministerio, tenemos el deseo de desarrollar muchas áreas para servir al Señor, pero la oración hay una forma de cooperar para que esos ministerios se desarrollen. De hecho, quizás usted se dé cuenta, los ministerios más destacados en la historia y en la actualidad son respaldados por la oración de mucha gente. Y a veces gente que ni siquiera esos ministros conocen. Estos grandes pastores o iglesias o misioneros o ministerios muy destacados, ni siquiera conocen a la gente que ora por ellos. Porque somos muchas personas que nos enteramos y oramos por ellos. Y hay que orar siempre por esas personas. Y si ustedes cooperaron a favor nuestro. O sea, la oración siempre tiene que ser a favor. Ayuda y fortaleza. Mi oración es por ayuda y fortaleza. Oro a favor de Pablo, que estaba a punto de ser muerto junto con otros, dice, y cooperaron con la oración. Qué bello concepto
que la oración es una cooperación. Por eso decimos es la comunión. La comunión no nada más es un convivio que claro que amamos y anhelamos, la comunión de convivencia, pero la oración también es sufrimiento. La oración es, la comunión también es oración. La comunión es participar en otras áreas del ministerio y cooperar con otros. Qué aprendizaje tan grande encontramos con este versículo, ¿no? Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. O sea, Pablo reconoce que muchas personas en Corinto oraron por él en Éfeso. Y así debe ser la oración simplemente. No de una persona nada más. Sabe que en la iglesia no hay encargados de la oración. Todos tenemos oración. Todos tenemos un ministerio. Quizás algunos ni siquiera son muy conocidos, pero son gente de mucha oración. Lo cual siempre agradecemos. Gracias a la gente que ha orado por nosotros, por nuestra iglesia, nuestra familia, nuestras necesidades, como veremos enseguida en la conclusión de este punto. Pero la gente que ora siempre está cooperando. Entonces, es una buena manera, decíamos, vital, esencial, trascendental de cooperar. Dice, se dan gracias a Dios porque alguien oró a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjese el nivel de comunión que tenemos. O sea, el don se le concedió a Pablo. Y los que estaban con él, dice, Dios nos concedió el don de la vida. Nos concedió el don de seguir predicando. Nos concedió el don de seguir siendo guardados de la gente violenta en Éfeso. Dice, pero es un don concedido a nosotros por medio de muchos. O sea, mucha gente estuvo orando. Entonces, la iglesia tiene que ser un lugar de oración, hermano, porque a veces hay reuniones de oración que parecen más de alabanza o parecen más de predicación, lo cual no está mal, pero si es una reunión ¿de qué? De oración. ¿A qué nos dedicamos? A orar. Estamos cooperando a favor de otros. Hay otros tiempos en que predicamos, hay otros tiempos en que cantamos, hay otros tiempos en que hacemos evangelismo, pero el tiempo en que oramos es determinante, porque hay personas que están necesitando nuestra oración. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Compartir el sufrimiento siempre, hermano. Nosotros no estamos sufriendo solos nadie. Si usted es parte de una iglesia cristiana, le amamos, es parte de la iglesia, y los que son en miles de iglesias o gente que nos escucha en otros lugares, la iglesia a la que usted pertenece, ahí está esa comunión. Usted pertenece a ese grupo. Por eso un creyente tiene que pertenecer a una sola iglesia local, a un lugar donde hay ministración, donde hay atención, aunque conozcamos gente en todo el mundo, pero mi iglesia local es alguien con quien tengo una comunión. Mi sufrimiento lo comparto con ellos. Y de hecho, en las iglesias compartimos el sufrimiento. Cuando vemos alguna necesidad, una enfermedad, un debilitamiento, una pérdida, alguna situación económica, de trabajo, son situaciones excesivas, ¿no? Son ataques excesivos, debilitantes y desesperantes. ¿Por qué excesivos? Porque son muy abundantes en cómo nos están dañando. Debilitantes, porque los ataques nos hacen sentir débiles, hermano. Realmente sí nos debilitamos, y desesperantes, porque a veces no tenemos la paciencia, no tenemos el fruto del Espíritu. Ese es todo otro tema, el fruto del Espíritu en las aflicciones, pero tenemos que aprender a desarrollar ese fruto. La vida está en riesgo, en el caso de Pablo. La disposición total de los verdaderos apóstoles es aceptar la posibilidad de morir y tener la resurrección como consuelo. Recordamos lo que decía Pablo, ¿no? Estábamos predicando en Éfeso, ganando gente, siendo muy perseguidos, pero ante la inminencia de morir, seguimos predicando, sabiendo que Dios nos puede resucitar. O sea, mi único consuelo es que si me matan, voy a resucitar con Cristo. Y eso es un concepto totalmente cristiano, ¿no? Decíamos la trascendencia de la resurrección. Recordemos que Dios nos libra en pasado, presente y futuro. El Dios que libró a Pablo en esos 3 tiempos nos libra también a nosotros. Si usted es hijo de Dios, le libró en el pasado, indudablemente, le libra en el presente y le librará en el futuro según su perfecta voluntad. Cuando llegue el tiempo de ser llamado a su presencia, el tiempo de morir, aún ahí sentiremos, como dice la palabra del Señor, la gracia y la misericordia del Señor. Pero en muchas ocasiones que nos ha librado de muerte, de violencia, nos ha librado de muchos peligros, de muchas situaciones y ataques, a los hermanos apóstoles, a los que los persiguen en otros lugares, son guardados por la gracia del Señor. Entonces, aún contra intentos de homicidio, ¿no? Porque a Pablo lo querían matar allí en Éfeso. La relevancia de la oración es relevancia de la oración, cooperar a favor. Tiene que ser constante y un proceso. Mi oración es constante y un proceso, porque no voy a orar nada más en un momento. A veces, quizás en el día no tengo muchos tiempos para orar. Tengo que buscar los tiempos de orar, tiempos en que nada más me dedico a orar. Además de leer la palabra, además de alabar, además de predicar o enseñar o los ministerios que hacemos, me dedico a orar. ¿Qué estamos haciendo? Orando.
Estamos cooperando a favor de. Mi oración es constante y es un proceso. Necesito a veces en la noche despertarme, en la madrugada, durante el día, en los recesos que tenga, en el momento que puedo orar, irme a orar es una bendición, porque estoy cooperando a favor de hermanos, estoy ayudando a hermanos que están en el ministerio. Y dice Pablo, para que algunos den gracias. Pablo fue librado en Éfeso, pero fue gracias a la oración de muchos hermanos en Corinto, ¿no? Y recordemos que la vida es un don concedido a los apóstoles por medio de la oración. Entonces, son 3 recursos para enfrentar la aflicción. Primera de los Corintios, segunda de los Corintios 1, primer pasaje de esta carta que estamos predicando. Y en el tema aflicciones del Pablo hay 3 recursos: actitud, madurez y comunión. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Que Dios nos bendiga a todos en medio de las situaciones que vivimos y que siempre recordemos que Dios está con nosotros y nos va a bendecir más allá de lo que pedimos o entendemos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por este texto tan precioso que tú nos permites ver. La segunda carta a los Corintios, los 11 versículos del capítulo 1. En el tema salutación y aflicciones de Pablo, nosotros derivamos estas aplicaciones respecto a nuestras vidas. Tenemos 3 recursos respecto a nuestro caminar contigo: que tengamos una actitud genuina, que tengamos una actitud de búsqueda, una actitud de esperanza, una actitud de madurez, una actitud de comunión, Señor. Un verdadero apostolado, ministerios que hoy estamos viviendo, aún en un contexto tan distinto, ahora por redes sociales, ahora a la distancia, ahora grabando o haciendo otro tipo de ajustes tan diversos, Señor. Te damos gracias porque tú nos permites servirte. Gracias también por la madurez que mostró Pablo en ese momento, que también es parte de nuestra vida como cristianos. No soy tan maduro como quisiera o como debería, tengo que seguir madurando. Tú quieres que madure más. Tú quieres que tenga un amor por los demás, que no nada más sea egocéntrico, que deje el infantilismo y me dedique a amar de verdad y a atender de verdad y a glorificarte de verdad y a saber que en medio de las aflicciones tú nos consuelas. Y que la aflicción tiene el propósito didáctico de que aprendamos a sufrir para que después consolemos a otros. No es una situación de sufrimiento donde tú nos abandonas y nos dejas a nuestros recursos. Siempre estás con nosotros. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Enséñanos a ser consolados. Enséñanos que eres un padre así y que los que somos padres también aprendamos biológicamente a ser gente con misericordia y con consuelo hacia nuestros hijos, que necesitamos también manifestar ese carácter, Señor, que a veces somos abrumados en gran manera, como dice Pablo, sintiendo tanta violencia, tanto peligro, tanto riesgo, Señor, lo que nuestra confianza sea que muchos oyen a favor nuestro para el don concedido a nosotros por medio de muchos. Seguimos orando por nuestro México tan querido por el mundo, Señor. Oímos la situación tan complicada con esta epidemia. Te pedimos que tú bendigas, como siempre, Señor, a la gente que ha muerto, que haya consuelo para sus familias. Los que están tan enfermos el día de hoy, que están sufriendo con dolor, con esos síntomas tan verdaderamente abrumadores, te pedimos que bendigas y fortalezcas, que miles de personas sean sanados milagrosamente. Oramos que, Señor, quizás millones de personas que están siendo contagiados se conviertan en testimonios. Que así como los médicos hacen todo lo que pueden, los enfermeros, las personas que están en los hospitales, y es un trabajo tan complicado, tan abrumador, también haya una respuesta, Señor, para ellos y para los que están padeciendo. Que se conviertan en testimonios, que levantes a los que están enfermos hoy, Señor, y que los que no están contagiados el día de hoy tengamos la precaución, la madurez para seguirnos guardando en medio de este caos y poder alabarte, Señor, con las diferencias que hoy tenemos de estar confinados en casas, los muchachos en línea y los niños en las escuelas, Señor, las iglesias que estamos también en línea, te agradecemos por el privilegio, por el grupo que nos apoyas en esto y te pedimos que nos sigas bendiciendo, Señor. Gracias porque hoy podemos decir que tú estás con nosotros y nos has ayudado. Te pedimos que bendigas en el futuro a todos, Señor, como decía Pablo, yo sé que Dios me libró, me libra y me librará. Nosotros confiamos en que tú tienes el poder para hacerlo, pero sea cual sea tu voluntad y tu decisión, nosotros te alabamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que en todo esto tu nombre sea glorificado. Gracias porque tú eres nuestro Padre y el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Te damos gracias por todo